¡Mi papá! ¡Me das asco! Soltó Javier mientras dejaba su tenedor sobre la mesa del comedor, la luz del atardecer filtrándose por la ventana, iluminando su rostro tenso. Me quedé callado, con la vista fija en los restos de arroz en mi plato, escuchando cómo el eco de esas palabras recorría el aire, pesado como nunca. Nadie movió un músculo. Las cucharas se detuvieron a medio camino, el vapor del café subiendo lento y silencioso. Hasta el reloj de la pared pareció quedarse sin segundero por un instante. Ruth giró su cabeza fingiendo buscar algo en el piso, pero pude notar la frialdad con que evitaba mirarme. Valeria, mi nieta, bajó la cabeza, los ojos clavados en el mantel, encogiendo los hombros como si pudiera ocultarse entre las flores bordadas. Tomé aire lento, llenando de café tibio mis pulmones, y esperé a que pasara ese nudo en la garganta que ya conocía de otras cenas calladas. No respondí. Podría haberle devuelto una palabra dura, pedir respeto frente a todos, pero simplemente alcé la taza, sentí el calor en la palma y tragué en silencio. Mi corazón latía fuerte, golpeando despacio bajo el suéter como forzándose a guardar compostura. Las paredes del comedor parecían más cercanas, los cuadros viejos de familia estaban torcidos, o quizá era mi vista cansada. Ningún ruido de la calle ni ladrido lejano, solo el zumbido débil del refrigerador y la respiración contenida de mis 3 generaciones. Javier alzó la voz otra vez, sin levantar el rostro. No entiendo por qué mi madre te aguantó tanto tiempo. Ruth asintió casi imperceptible y con la otra mano le dio un apretón breve. Ella siempre tan precisa para esconder el rechazo bajo gestos elegantes. Yo observé mis manos, con los nudillos manchados de tiempo, y recordé los años ayudando a construir esta casa, los mismos ladrillos, el mismo techo donde creció este resentimiento, ahora tan grande como el mismo hogar. El aroma a café se mezclaba con algo agrio en el aire, difícil de nombrar. El reloj marcaba las 6 con un campanazo seco. «Podrías irte. Nadie te obliga a quedarte», murmuró Ruth, su voz como un cuchillo bien afilado entre pan y mantequilla. Sus palabras caían una tras otra, suaves pero tan punzantes. Tal vez olvidaban que yo aún tenía llaves y ese derecho antiguo a sentarme aquí. Pero no contesté. En lugar de eso, di otro sorbo al café ya frío, sintiendo la cerámica entre los dedos como si necesitara recordar que algo seguía siendo firme, que yo seguía siendo alguien. No quise mirar a Javier, pero sentí su mirada, dura, esperar una reacción. No se la di. Valeria, sin levantar del todo la cabeza, alcanzó a susurrar mi nombre. «Abuelo», apenas un hilo de voz, y ni siquiera sé si me lo dijo a mí o solo a la taza vacía. No podía envolverla en mis brazos ahí. Su papá la habría regañado más tarde por meterse donde no le llaman. Yo mismo ya no era bienvenido. No en su mundo, tampoco aquí. El sol entraba oblicuo, una franja tibia sobre el mantel, y vi el reflejo de mi rostro en una cuchara. Ojos cansados, piel morena marcada por los años, cabello que el tiempo y las penas han blanqueado como ceniza. El silencio se volvió incómodo. Javier empezó a juntar los platos con brusquedad, haciendo sonar la loza como si quisiera sacarme a golpes de la mesa. Ruth fingió revisar su teléfono con el ceño fruncido y Valeria respiró hondo, mordiendo el interior de la mejilla. Pensé en decir algo, una palabra suave que aflojara la tensión, un recuerdo de la infancia, quizás incluso un chiste sobre lo fuerte que estaba el café, pero la voz no me salió. Era mejor así, tragarme el orgullo, quedarme en ese rincón de la mesa como tantas veces. El reloj dio otra vuelta mientras las sombras en la pared se estiraban. Cuando levanté la mirada, mis ojos se detuvieron en la antigua gaveta, aquella de madera oscura junto a la alacena. Ahí he guardado tantas cosas, cartas viejas,
papeles de la casa, una foto de mi difunta esposa con sus ojos vivos y su gesto sereno. Recordé de golpe la escritura, el título de propiedad, doblado y colocado con cuidado entre sobre y sobre junto a una nota sin terminar. Apreté el borde de la mesa con la mano izquierda, dejando que ese pensamiento se instalara, sin darle todavía palabras claras. Nadie se despidió cuando me levanté, ni un gracias por venir, ni siquiera un adiós seco. Solo el ruido de los cubiertos, la sombra de una familia ocupada en no ver al que sobra. Caminé despacio, con un ligero temblor en las piernas, mientras mi bastón golpeaba suave las baldosas del comedor. Cada paso, un eco de lo que antes fue mi casa llena de risas, y ahora era un cuarto frío, habitado de reproches flotando en el techo. Crucé la puerta sin mirar atrás, los oídos zumbando, la piel de los brazos erizada pese al calor adentro. Subí las escaleras con lentitud, oyendo el crujido de la madera como una vieja canción de despedida. El aire olía a polvo, a desuso, como si todo lo que quedaba aquí estuviera esperando su final. Pasé junto a las fotos de los nietos en la pared, recuerdos detenidos en el tiempo, todos sonriendo, todos pequeños. Ahora, Valeria ya no corre a abrazarme, ni me pide cuentos antes de dormir. Mateo, el menor de los nietos, ni siquiera estaba en casa esa noche. Guardé la imagen de sus sonrisas, el peso de lo que fue y de lo que ya no volverá. Una vez en mi dormitorio, cerré la puerta despacio. El silencio ahí era más denso, casi táctil. Los muebles parecían susurrar viejos secretos. La lámpara lanzaba una luz amarillenta sobre la cama tendida. Me senté al borde, sintiendo que el colchón se hundía un poco bajo mis años. Dejé el bastón recostado contra la pared y pasé la mano por la colcha, recordando cuando mi esposa la elegía con tanto cuidado, siempre buscando justo ese azul que tanto le gustaba. A veces aún me parece que oigo sus pasos en el pasillo. No encendí la televisión ni la radio. Buscaba silencio, algo que me ayudara a pensar. Afuera, la luna colgaba sobre la ciudad como si vigilara esta casa en ruinas sentimentales. Me obligué a respirar despacio y a no dejar que las lágrimas llegaran. Era inútil. No había consuelo en ese cuarto, ni en mi pecho. Solo las palabras de Javier rebotando, me das asco. Como un eco nuevo y brutal, distinto a cualquier otro desprecio disfrazado que alguna vez recibí. Cerré los ojos y apreté fuerte el puño, marcando la palma con las uñas. No pensé en venganza. Pensé en poner orden. Después de tantos años, uno sabe cuándo sobra y cuándo lo están empujando. Me pregunté si aún tenía algún derecho a esta mesa, a este techo, a este apellido. Sonreí con tristeza. Quizá la respuesta era tan simple y tan dura como lo que acababa de escuchar. Sabía lo que tenía que hacer, lo que al final nadie esperaría. Y aún así, el corazón me dolía, como si con cada latido terminara de desprenderme de mi propia vida aquí. Esa noche, nadie subió a preguntar cómo me sentía. Nadie tocó la puerta del viejo. Me senté en la orilla de la cama pensando en mi vida, en lo que se hereda y en lo que se rompe. Afuera, el tic-tac constante del reloj en la cocina seguía marcando el paso de una familia, menos uno. La lámpara lanzaba su luz sobre la gaveta de madera, la misma que había cruzado mi mirada hace solo minutos. Sentí que algo definitivo se estaba formando en mi cabeza, una idea firme como roca. Sabía que al levantarme de esa mesa y no decir palabra, había iniciado un camino que no tendría regreso. Lo sentí en la espalda, en el silencio, en la forma en que Javier evitaba mirarme y Ruth recogía los platos con manos frías. Valeria se quedó sentada más tiempo, mirando mis pasos perderse tras la puerta. Sus ojos decían lo que nadie se atrevió a pronunciar. Aflojé el nudo de la corbata y me tumbé sobre la cama, sin cerrar del todo los ojos, repasando una y otra vez cada palabra de ese insulto, como quien revisa una herida al final de la tarde.
A la mañana siguiente, aunque aún no lo sabía nadie, yo ya había tomado una decisión. Los papeles guardados en la gaveta esperaban pacientes el momento de ser leídos. La noche se iba desvaneciendo, lenta, pegajosa, igual que el dolor mudo en mi pecho. Por fin, cuando sentí que podía al menos respirar sin rabia, me reincorporé y miré, una vez más, hacia la puerta cerrada. Sabía que al otro lado del silencio vendría un día distinto, aunque aún no imaginaban cuán distinto sería para todos. El silencio de la mañana era tan espeso que pude escuchar el leve ruido del papel al abrir la gaveta de mi buró. La luz entraba suave por la ventana, dibujando motas de polvo en el aire, como si cada partícula flotante supiera lo que estaba a punto de decidir. Me senté en el borde de la cama, los pies apoyados en las losetas frías, y busqué mi vieja cartera de piel, aquella que con el tiempo se fue desgastando igual que mi paciencia. Dentro, rodeado de recibos y una foto antigua, estaba el sobre con la escritura de la casa doblada con esmero. La toqué despacio, sintiendo el relieve del papel, y respiré hondo, como si el simple contacto pudiera darme fuerza. Miré la fotografía de mi esposa, su sonrisa tranquila desde el pasado, ojos llenos de vida que ya no me acompañarían nunca más en estas decisiones difíciles. ¿Qué hubiera dicho ella ante la escena de ayer? Quizá habría encontrado palabras sabias, quizá me habría apretado la mano bajo la mesa, enfrentando a Javier y Ruth con esa serenidad que me faltó. Sostuve la imagen entre los dedos, admirando lo fácil que parecía todo cuando era joven, cuando la casa se llenaba de alboroto y los domingos olían a comida recién hecha y no a resentimiento. El vacío ahora era otro, uno que helaba los huesos. No dormí bien. Las palabras se repetían como esas canciones tontas que se pegan en la cabeza, pero cada vez dolían más. Me das asco. Otra vez, mientras el reloj avanzaba lento, gota a gota, la noche pasando sobre mi conciencia. Afuera, escuché el zumbido de un camión lejano, señal inequívoca de que el mundo seguía, aunque aquí adentro nada se movía. El reflejo de la lámpara en el cristal del marco hizo que la habitación pareciera una esfera aparte, un lugar donde el tiempo solo sirve para pensar en lo que se perdió y no en lo que vendrá. Acomodé la escritura sobre la cama, extendida como un mapa de todo lo que alguna vez fue mío. Leí los nombres escritos con tinta negra, mi apellido, el de mi esposa, ese hogar construido con el sudor de nuestras manos. Nada de lo que decía ese papel podía borrar los recuerdos, pero ahora también entendía que no tenía sentido aferrarme a lo que claramente ya no se me quería permitir disfrutar. Guardé silencio. Solo el ruido de mi respiración interrumpía mis pensamientos. Tenía que decidir cómo y cuándo actuar. La gaveta de madera, mi refugio de secretos pequeños, conservaba más cartas viejas, notas de Valeria cuando era niña, algún recibo de servicios y un reloj que hace años dejó de funcionar, pero que nunca quise tirar. Miré ese reloj tan quieto en su carátula e imaginé que así estaba mi vida ahora, esperando la mínima chispa para reiniciarse o aceptar que no habrá vuelta atrás. De pronto sentí pasos suaves acercándose al dormitorio. La puerta permanecía cerrada, pero el suelo de madera revelaba cualquier movimiento fuera. Escuché un golpe leve, apenas un roce. Por debajo de la puerta asomó la sombra de Valeria, pequeña y estática. Vaciló durante unos segundos, tal vez luchando consigo misma por decidir si entraba. En lugar de abrir, dejó caer lo que parecía una nota doblada. La recogí con manos temblorosas. Al desplegarla, leí, casi susurrando: «Abuelo, ¿estás bien?». Era todo y era más de lo que había escuchado anoche. Sentí una punzada de alivio, cierto calor breve en el pecho, aunque no alcanzara para derretir la escarcha que la familia había dejado en mí. Me quedé sentado ahí, la nota de Valeria junto a la foto de su abuela y la escritura en el regazo.
Nadie más vino a tocar. Escuché la voz de Javier ordenar algo en la cocina, Ruth respondiendo con tono bajo. Era otro día más, pero distinto, porque algo se estaba rompiendo de manera definitiva. La dignidad, pensé entonces, nunca se pide. Simplemente se quita de la mesa cuando no la valoran. Apreté los labios y acaricié la portada de la escritura, como si pudiera pedirle una señal. El aroma a café subía desde el pasillo, aunque nadie se tomó la molestia de invitarme a desayunar. No era la primera vez, pero hoy el vacío dolía más. Miré una vez más la nota de Valeria, su letra apretada, cuidada, como esa niña que alguna vez sostuvo mi mano al salir a la escuela. Recordé aquella vez que perdió su cuaderno y rompió en llanto. Yo entonces la acompañé en silencio, hasta que el dolor se le olvidó. Ahora era mi turno de soportar el llanto sin testigos. Apreté la escritura entre mis manos, dejando que el silencio definiera el momento. La luz de la mañana seguía su marcha por la pared. Subía y bajaba como si tratara de animar los muebles gastados y la colcha azul. Cerré la nota de Valeria y la guardé con la foto de su abuela, en ese pequeño espacio donde solo cabían cosas verdaderas. Me puse de pie con lentitud, sintiendo el ligero cosquilleo en las piernas, y caminé hacia la ventana. Aflojé la cortina, dejando que la brisa fresca entrara a la habitación. Afuera, los vecinos comenzaban el día, ajenos al pequeño drama que se cocinaba tras estos muros. Recordé al viejo amigo de la esquina, don Toño, que siempre saluda aunque no espera respuesta. Pensé si algún día notaría mi ausencia o si simplemente otra vida pasaría desapercibida como tantas otras. Observé el cielo, claro pero distante, y solté un suspiro largo, buscando en el aire la fuerza que no encontraba en la casa. Con la escritura ya doblada y oculta de nuevo en la cartera, me permití pensar en alternativas. Hablaba o callaba. Intentaba una última vez hallar reconciliación o tomar impulso y guardar silencio, como tantas otras veces. La imagen de Javier y Ruth en la mesa, tan seguros de sí mismos, me advertía que las palabras probablemente no salvarían nada. Quizá Valeria entendería más adelante. Por ahora, solo debía proteger lo poco que me restaba de paz. Volví a sentarme justo cuando la casa parecía recobrar su sonido habitual. Cubiertos chocando, una puerta cerrándose, risas forzadas desde la sala. El reloj parado en la gaveta seguía mostrando la misma hora, atrapado en un instante que no regresaría. Sentí que era el momento de actuar, pero antes cerré los ojos un instante más, como quien reúne valor para lo inevitable, prometiéndome a mí mismo que, pasada esa noche, nada sería igual. Cuando la casa se quedó en silencio absoluto, solo el crujido de la madera bajo mis pasos acompañaba mi recorrido por el pasillo. Las luces estaban apagadas, excepto una lámpara tenue junto a la sala, y el aire olía a humedad, a ese olor antiguo que se agarra a las paredes luego de una tarde larga. Caminé despacio, la cartera con la escritura bien apretada en mi mano, sintiendo cómo el sudor la iba marcando con mi huella. Mis pantuflas rozaban el suelo, arrastrando también el peso de las palabras que se quedaron sin decir en la cena anterior. Avancé, bordeando los retratos familiares colgados en el corredor, cada marco testigo mudo de otros tiempos. Algunos ya ni se parecían a las personas que hoy me dan la espalda, pero ahí seguían, fijos, desafiando el vacío presente. Del dormitorio de Javier se filtraba una luz azulada y, de fondo, las voces risueñas de él y Ruth charlando en tono bajo, ocasionalmente interrumpidas por una carcajada. Era un eco raro, saber que aquí, donde creció la familia, ahora cabía una alegría a la que yo no pertenecía. Me detuve frente a la puerta de los nietos, quise girar la perilla y mirar, deseando ver a Valeria dormida entre sus libros o escuchar la respiración tranquila de Mateo, pero el miedo a incomodarlos me detuvo.
Incliné la cabeza como pidiendo disculpas y sentí como el pecho se llenó de una nostalgia densa. Apreté la cartera con la escritura y busqué fuerza en ese papel, sabiendo que pronto cambiaría todo. El reloj de pared, ese que fallaba de vez en cuando, marcó la hora en su tono metálico, desolado. Entré a la sala principal, mirando cómo la luz de la calle entraba a retazos a través de las cortinas. Sobre la mesa de centro había restos de revistas desordenadas y una taza que seguramente dejé olvidada días atrás. El silencio aquí no era pacífico, sino de abandono. Un espacio donde antes cabían risas y ahora cabía mi sombra, larga y torcida. Me senté lentamente en el sillón, la cartera aún conmigo, y apoyé la cabeza en el respaldo, dejando que la tristeza se deslizara sin resistencia. Recordé que, de joven, me gustaba caminar la casa a oscuras solo para sentirme dueño de cada rincón. Ahora, en cambio, avanzaba con cautela, temeroso de tropezar con recuerdos filosos. Cerré los ojos y escuché el goteo intermitente del lavabo en la cocina, otro sonido que nadie parece dispuesto a arreglar. A lo lejos se oía un murmullo, tal vez la televisión encendida en el cuarto de Ruth o el eco de risas ajenas. Yo apretaba la cartera, prometiéndome no olvidar para qué servía ese documento. Me levanté despacio y caminé hacia mi antiguo escritorio, ese rincón donde aún guardo hojas viejas y una lapicera gastada. Busqué entre los cajones hasta encontrar un pedazo de papel limpio y me senté, decidido a intentar poner en palabras lo que sentía. Tomé el bolígrafo y tracé a mano temblorosa, para quien sepa escuchar, no para quien solo hable. Dudé, lo taché y lo reescribí. La nota aún estaba incompleta. Eran demasiados los pensamientos próximos a explotar. Preferí guardar el papel sin terminar. Acaricié la superficie del escritorio, sintiendo cada raspón y cada grieta. El mueble, como yo, guardaba heridas que pocos conocían. Miré otra vez la cartera, ahora reposando sobre un libro viejo, y pensé en dejar la escritura a la vista, simplemente abandonarla allí y retirarme. Pero algo dentro me obligó a esperar. No era todavía el momento. Oí el timbre distante de un mensaje en el celular de Javier. Señales constantes de un mundo en el que yo ya no figuraba. Volví a la sala. La nota a medio escribir doblada en el bolsillo. Me senté junto a la ventana para ver el jardín, donde los árboles oscuros parecían también vencidos bajo la noche. Del otro lado del vidrio, la calle estaba vacía, iluminada por faroles débiles, ningún tráfico, ningún niño jugando. Solo el pulso pausado de la vida afuera, indiferente al drama encerrado en estas paredes. Apoyé la cabeza en la mano y respiré hondo, intentando dejar la mente en blanco. Mi estómago protestó con un rugido bajo. No tenía hambre, pero preparé un poco de té en la cocina. El agua caliente llenó el aire de vapor, el olor calmante apenas suficiente para hacerme sentir en casa por un momento. Me senté nuevamente en la sala, soplando la taza y viendo cómo el vaho se disipaba. En la mesita seguía el sobre de la cartera, ahora resaltando en la penumbra. Lo miré largo rato, sabiendo que tenía que acabar la nota antes que amaneciera. Pensé en mi esposa, imaginándola bajando al comedor, preguntándome por qué estaba despierto tan tarde. Sus manos siempre firmes, su voz suave incluso al regañar. Aunque era solo un recuerdo, me sustenté en esa calidez. Miré en el reloj viejo que aún decoraba la sala. Ya era medianoche. Sentí la presión del tiempo, cada segundo empujándome hacia la decisión que debía tomar antes de la próxima luz. Al regresar lentamente al dormitorio, comprobé que todos dormían. El pasillo parecía aún más largo, con las puertas cerradas como señales de un mundo ajeno al mío. Cerré la puerta tras de mí, dejando a la sombra y al cansancio cuidarme en lo que quedaba de noche. Estiré la colcha azul sobre la cama. Sentí el peso en los párpados y me prometí que antes del amanecer terminaría lo que había dejado pendiente.
Afuera, un perro ladró a lo lejos y el tic-tac del reloj volvió a recordarme el paso lento pero inevitable del tiempo. La noche siguió avanzando y yo, sentado en el borde de la cama, acaricié por última vez la cartera con la escritura. Miré la nota incompleta, aún sin la valentía suficiente para finalizarla. Los sonidos de la casa parecieron apagarse del todo, envolviéndome en una capa de recuerdos y posibilidades. Sabía que este silencio sería el preludio de algo definitivo, que en pocas horas habría de trazar una línea que nadie podría revertir. Esperé entonces, con la determinación creciendo en calma, mientras la oscuridad custodiaba mi siguiente impulso. Esa noche, el tic-tac del reloj se volvió más fuerte que nunca, como si cada segundo marcara el avance de una decisión que ya no podía postergar. Me senté frente al escritorio, la lámpara arrojando su luz cálida sobre la superficie desordenada. Bolígrafos a medio usar, papeles con letras a medias, un sobre pardo vacío esperando. Afuera, el silencio de la casa era absoluto. Ni un susurro, solo el zumbido lejano de algún auto en la calle. Alcé la cartera, saqué la escritura doblada y la extendí con cuidado, sintiendo el respeto y el peso del papel en las manos gastadas. Me quedé unos instantes viendo mis propios dedos, arrugados por el tiempo, sosteniendo el documento que significaba mucho más que ladrillos y vigas. Repasé cada línea decorada con sellos, nombres y fechas, recordando fragmentos de vida. Valeria aprendiendo a andar en este suelo, los cumpleaños de Javier, los días de domingo con mi esposa. Con el nudo en la garganta, supe que ningún recuerdo podía protegerme ya de este presente, pero sí podía elegir dignamente cómo despedirme. Abrí el cajón y busqué una hoja simple, lisa, de esas que usaba mi nieta para sus tareas. Tomé el bolígrafo y después de un largo silencio, comencé a escribir. Al principio solo eran palabras sueltas: comprensión, respeto, hogar. Dudaba con cada trazo, el pulso inestable y la mente llena de lo que no se dice, lo que se guarda entre dientes. Respiré hondo, borré una frase, volví a empezar hasta que la nota salió clara. Valeria, confío en ti. Haz siempre lo correcto, abuelo. Doblada la nota con torpeza, la coloqué sobre la escritura, ambas dentro del sobre pardo que tenía preparado. Con letra temblorosa escribí el nombre de Valeria al frente. El acto, tan simple, fue un alivio inmediato para el pecho. Sentí una paz tibia, aunque triste, al saber que por fin estaba haciendo lo que tocaba. Acaricié el sobre, como si pudiera cargarle toda la protección que ya no podía ofrecer con palabras. Me permití un par de lágrimas discretas antes de sellarlo. Durante un rato, solo me dediqué a mirar la luz que la lámpara dejaba caer sobre la mesa. Supuse que, al día siguiente, esa luz sería otro testigo de lo que había decidido, en silencio, lejos de escándalos, protegiendo a la única persona que aún miraba al viejo sin desprecio. Pensaba en la reacción de Javier, en la furia contenida de Ruth, pero también en la entereza de Valeria, la que desde niña había entendido el peso de los silencios familiares. Acomodé el sobre en un lugar visible del escritorio, justo al lado de un retrato de mi esposa sonriendo. Imaginé que ella aprobaría mi decisión, o al menos habría entendido que el amor a veces implica renunciar antes que insistir donde ya nada crece. Miré a la foto largo rato, buscando en los ojos de mi mujer una señal invisible de aliento. Afuera, una brisa leve agitó las cortinas y sentí el fresco en la nuca, recordándome que la noche seguía avanzando. Decidí salir un momento al pasillo y me asomé para escuchar si la casa respiraba de otro modo. Javier roncaba, Ruth murmuraba dormida y Valeria, en su habitación, pasaba las páginas de algún libro, siempre despierta más allá de la medianoche.
Dudé un segundo en tocarle la puerta, contarle en persona lo que había hecho, pero preferí dejar que el gesto hablara por mí en la mañana. No le quise robar el sueño con preocupaciones de adulto. De vuelta en el estudio, cerré la gaveta con llave y coloqué la cartera vacía dentro, como se guarda una etapa terminada para no revisitarla a la deriva. Acaricié el sobre un instante más, asegurándome de que la letra al frente fuese legible para Valeria al despertar. La casa parecía oírme, una madera crujió, algún libro cayó suavemente al piso de la sala, pequeños ecos de una vida común que seguía moviéndose sin mi permiso. En el quieto desencanto de la madrugada, sentí el cansancio apoderarse del cuerpo y me recosté sobre la cama, con la luz de la lámpara apenas iluminando la mitad del cuarto. Cerré los ojos unos minutos pensando en el mañana, en el sol golpeando los ventanales, en el perfume del café que no planeaba compartir con nadie. Me aseguré internamente que no habría marcha atrás. El acto estaba completado, una nota, un sobre y una decisión irrepetible. De vez en cuando, el viento hacía temblar la ventana y el reflejo del sobre titilaba breve sobre la pared, como si quisiera recordarme que la verdadera fortaleza es saber marcharse en silencio. Me quedé escuchando los sonidos de la casa, dejando que la respiración profunda me guiara de regreso al reposo. Suspiré, sintiendo el pecho liviano, y dejé que la calma cubriera cada rincón de mi cabeza. Esa noche, más que nunca, sentí que era dueño de mi última palabra. Antes de apagar la lámpara, eché un último vistazo al sobre, despidiéndome con ternura de los recuerdos que habitaban entre esas paredes. Esperaba que algún día Valeria leyera la nota y entendiera el significado de la decisión, la responsabilidad y el amor que podía caber en tan poco papel. Sonreí brevemente, confiando en que el silencio sería suficiente explicación, y cerré los ojos para dormir. El sueño vino despacio, arrullado por la seguridad de haber hecho lo correcto. Afuera, la ciudad empezó a desperezarse mientras yo cruzaba la frontera invisible que separa el pasado de lo que vendrá. En ese instante supe que, pasara lo que pasara la próxima mañana, yo ya había actuado conforme a mi conciencia. Dejé que el silencio fuera el guardián invisible de mi último acto de dignidad. A la mañana siguiente, desperté antes que la casa tomara vida. Me senté en el borde de la cama, los huesos protestando por la noche corta, pero el propósito ya era sólido. El sobre pardo esperaba sobre el escritorio, tan liviano como decisivo. Tomé el bastón y vestí el chaleco azul que reservaba para ocasiones importantes. El aire del dormitorio parecía aún más frío, aunque el sol apenas comenzaba a asomarse por las ventanas. Me acerqué al espejo, peiné el cabello canoso y sostuve la mirada unos segundos, asegurándome de que el hombre que veía estuviera listo para lo que venía. El aroma a café comenzó a flotar tímido desde la cocina. Ruth debía andar preparando el desayuno para Javier. No bajé enseguida, reuní fuerzas, verifiqué que el sobre estuviera bien cerrado y me guardé la nota doblada para Valeria en el bolsillo interior. Mis pasos resonaban distintos esa mañana, cada tramo un recuento de lo que quedaba atrás. Antes de salir del cuarto, pasé la mano por el retrato de mi esposa, como quien pide una bendición al partir. El silencio era mi compañía más fiel. En el corredor sentí voces apagadas detrás de las puertas. No quise buscar conversación ni miradas. Hoy el camino debía hacerlo yo solo. Bajé las escaleras apoyando el bastón con firmeza, sintiendo en la palma la madera cálida que ya no me pertenecía del todo. Al cruzar la sala, el sobre pardo estuvo siempre a la vista, recordatorio de que, aunque nadie me preguntara hoy, mi presencia cambiaría la rutina. Ni Javier ni Ruth salieron a despedirse. Valeria seguía en su habitación, quizás absorta en sus libros.
Abrí la puerta principal y el aire fresco de la calle me golpeó en el rostro, más vivo que dentro de la casa. Caminar hacia la notaría no era un trayecto largo, pero hoy cada cuadra se sintió como un tramo nuevo, diferente a todos los que caminé en décadas por este barrio. Guardé el sobre junto al pecho y salí despacio, uno a uno los pasos, dejando atrás la sombra pesada del umbral. Me detuve un instante para mirar de lejos la fachada, con la pintura vieja y el jardín sin cuidar. El llamado de la dignidad fue más fuerte que la nostalgia. Al doblar la esquina, crucé frente a la pequeña iglesia del barrio. Recordé cuando acompañaba a Valeria de la mano en los días de fiesta, los mariachis y las charlas a la salida del templo. Me acerqué al portón cerrado y sin entrar incliné la cabeza en silencio, pidiendo en voz baja claridad y paz. No pedí milagros ni venganza, solo que la verdad guiara mis pasos y no se me nublara el juicio. De algún modo sentí que mi vieja se inclinaba a mi lado y eso me trajo calma. Seguí caminando con paso sereno. El murmullo lejano de las tiendas abriéndose, los vendedores desplegando puestos, saludos breves en las aceras. Un vecino, don Federico, levantó la mano desde su puerta. ¿Todo bien, don?, preguntó sin acercarse demasiado. Le respondí con una sonrisa discreta. Hoy será un día claro, le dije, y sentí que esas palabras retumbaban más para mí que para él. Nadie sospechaba lo que llevaba dentro del sobre ni la carga que implicaba. El tránsito de la mañana era lento. Los autos pasaban sin apuro, algunas bicicletas, madres llevando niños a la escuela. Observé esas rutinas con una mezcla de alivio y tristeza. La vida seguía para todos, incluso para quienes ya no caben en la mesa de su propia casa. El sol se alzaba y mi sombra se alargaba frente a la banqueta, marcando un andar silencioso y firme. Crucé la calle con ese sobre pegado al pecho, sintiendo cómo cada latido lo empujaba un poco más hacia adelante. A mitad del trayecto, una ráfaga de viento casi me hizo perder el equilibrio. Apreté el bastón y retomé el paso, repitiéndome mentalmente el propósito de mi salida. Ningún gesto podía dar marcha atrás a lo que decidí anoche. Respiré hondo y avancé, agradecido de que las piernas respondieran a pesar del peso de la edad. Cada semáforo, cada tienda conocida, era también una despedida muda. Un agradecimiento a la gente y los sitios que alguna vez sentí eternos. El edificio de la notaría apareció al fondo de la calle, discreto pero imponente, entre construcciones más modestas. Sus ventanas reflejaban el sol y la puerta principal resaltaba limpia y bien cuidada, contraste brutal con la entrada de la casa que pronto dejaría de ser mía. Me detuve al pie de la escalera, respiré hondo por última vez y alisé el pelo con la palma. El sobre en la mano, ya algo arrugado, esperaba su turno en la historia familiar. Subí los escalones con lentitud, cada uno un paso más hacia lo inevitable. La madera crujió bajo mis pies, anunciando mi llegada a nadie y a todos a la vez. En la recepción, un joven me ofreció asiento, pero preferí mantenerme de pie, sosteniendo el sobre y mirando los cuadros alineados en la pared. Diplomas, paisajes, recuerdos ajenos. No hubo dudas ni vacilaciones ahora. El peso de la noche anterior se convertía por fin en claridad y certeza. El notario salió de su oficina, saludando con cortesía y una pizca de reconocimiento en los ojos. Me acerqué despacio, extendiendo el sobre pardo con las manos firmes. «Vengo a formalizar una decisión», le dije apenas. El hombre no hizo gestos innecesarios, solo asintió, invitándome a pasar al despacho. La puerta se cerró detrás de mí con un ruido definitivo, como el punto final de una historia larga y llena de recovecos. A solas en esa oficina clara, deposité el sobre la mesa entre los papeles y sellos que tanto significado tendrían en unos minutos. Sentí, contra todo, una extraña paz. Había cumplido mi parte,
y ahora solo quedaba confiar en que la dignidad sería más fuerte que la costumbre. Sostuve la mirada del notario, esperando que los próximos momentos dieran sentido a tantas noches de silencio. La historia de esta casa ya no pesaría igual, no para mí. El despacho del notario olía a madera barnizada y a papel nuevo, con la luz del mediodía colándose por la ventana e iluminando de lleno el escritorio. Me senté despacio, acomodando el bastón contra la silla, y puse el sobre pardo frente a nosotros con una calma que solo logran los años y la resignación. El notario, un hombre de cabello canoso y mirada aguda tras los lentes, me escuchó sin interrumpir mientras le explicaba que había llegado el momento de hacer oficial mi decisión. Asintió con respeto, sin juzgar ni hacer preguntas innecesarias, como si supiera que las palabras ya pesaban suficiente. Saqué la nota para Valeria y la puse a un lado de la escritura. No temblaban mis manos, pero sí mi voz interior. Hablar del pasado costaba menos de lo que imaginaba. Explicar el presente era otra cosa. Le conté, en frases breves, la historia de la casa. Los primeros ladrillos, mi esposa, los regalos de nacimiento de Javier y luego de Valeria. El notario escuchaba con atención, haciendo anotaciones solo cuando el trámite lo exigía. No buscaba detalles morbosos, pero entendía que cada documento familiar tiene cicatrices que no se ven a simple vista. Cuando me preguntó si estaba seguro, le respondí mirando de frente sin evasivas: «Busco paz, no ruido, ellos ya hicieron suficiente». El hombre respiró hondo y leyó la escritura con cuidado, ajustando los lentes varias veces. Cada nombre que mencionaba era un ramalazo de recuerdos, pero esta vez no dolía tanto. Me hacía bien saber que era yo quien tomaba la última decisión, quien ponía en marcha el cierre de un ciclo tan largo. Listó los documentos a firmar y dispuso el sello en línea recta preciso. Trajo a una testigo, la secretaria de la notaría, registró nuestro intercambio y deslizó los papeles hacia mí. Firmé sin dudar, moviendo la pluma con seguridad que sorprende a los propios dedos. Cada trazo era una liberación, un símbolo de que la dignidad no es solo una expectativa, sino también un acto. La testigo selló con firmeza y el notario carimbó cada hoja. El golpe seco del sello quedó rebotando en mis oídos mientras pensaba en los desayunos y las tardes que ya no volverían. Me preguntó una última vez si deseaba dejar constancia especial de algo. Tomé la nota para Valeria, la inserté junto a la escritura en el nuevo sobre y pedí que se entregara solo en presencia de toda la familia, para que no quedara duda alguna de mi voluntad. El notario asintió, confirmando que cada decisión era mía y solo mía. La secretaria, diligente, guardó el sobre en una carpeta diferente, lejos de otros trámites impersonales. Durante unos segundos me quedé mirando la sala plena de libros y diplomas, símbolos de logros ajenos, pero también testigos de actos silenciosos y necesarios. El notario, antes de guardar los papeles, me comentó en voz baja que ya conocía algo de la familia, que a veces recibe historias parecidas, pero rara vez con tan poco reproche ni amargura. Solo asentí, comprendiendo en silencio ese reconocimiento. No hubo juicios ni sermones. Agradecí en voz baja el tiempo, la atención y la discreción. Recogí mi bastón, preparándome para salir, pero antes sentí la urgencia de mirar por la ventana. Desde ahí pude ver el techo de mi casa en la distancia, pequeño, el reflejo del sol sobre las tejas como una despedida. Por un momento me sentí aliviado, como si hubiera cruzado un río después de mucho pensarlo. Sabía que aún quedaban horas difíciles, pero la carga mayor ya no estaba sobre mis hombros.
El notario me acompañó a la puerta, intercambiando conmigo una mirada de respeto, sin preguntas finales ni palmadas condescendientes. Su voz fue suave al decir: «Esto cambiará todo». Solo respondí: «Eso busco, paz, no ruido». Hubo un breve silencio cargado de entendimiento. Cada uno volvió a su lugar, yo hacia la calle concurrida, él de regreso a sus papeles y compromisos. La historia de mi casa, por fin, en otras manos. Ya en la acera, el aire era fresco y nuevo. Apreté el chaleco contra el pecho, caminando despacio rumbo a casa, repasando interiormente cada momento vivido en la oficina. Pensé en cómo el acto firme de firmar puede ser más poderoso que 1000 palabras o enfrentamientos. Pensé en Valeria, en la sorpresa que la aguardaba. Mis pasos iban tranquilos, con la certeza de haber puesto fin a una herida abierta por demasiado tiempo. El trayecto de vuelta se hizo corto, distinto al de la ida. Las calles parecían más limpias, como si el mundo intuyera que por dentro había dejado una carga. Fui bordeando las aceras, saludando a los mismos vecinos que aún ignoraban el cambio silencioso que pronto entraría a mi casa. El bastón golpeaba el suelo sereno, marcando un ritmo pausado, mientras todo por fin tenía sentido. Crucé la avenida principal y vi el parque del barrio, los niños jugando y los árboles lanzando sombras sobre la banqueta. Pensé en sentarme un momento en una banca, pero la ansiedad de regresar me ganó. Quería ver la expresión de todos, asegurarme de que lo firmado sería escuchado, respetado, comprendido. Llevaba en el bolsillo esa paz merecida, ese pequeño orgullo de quien actúa sin odio. A unos pasos de casa, ajusté el chaleco y respiré hondo, preparándome mentalmente. Sabía que ese día, al cruzar el umbral, ya no entraría solo el abuelo, sino también la dignidad recuperada. El notario llegaría después, cumpliendo su parte. Por mi parte, solo quería que la calma consiguiera quedarse conmigo al menos un rato. Y antes de entrar, me pregunté si los ojos de mi nieta serían capaces de ver todo lo que no fui capaz de decir en voz alta. Al día siguiente, la casa despertó envuelta en un silencio espeso, distinto al de otras mañanas. El café en la cocina quedó intacto sobre la mesa, mientras el sol se filtraba indeciso entre las cortinas recién abiertas. Bajé despacio las escaleras, cada paso haciéndose más pesado por el nudo de anticipación en el pecho. Al llegar al comedor, noté el sobre pardo colocado al centro de la mesa, junto a mi taza de cerámica, como un recordatorio silencioso de lo que estaba por venir. Nadie dijo nada. Solo el sonido de los cubiertos al acomodarse, una rutina mecánica, ligeramente más tensa. Javier pasó junto a mí sin mirarme. Abrió el periódico, fingiendo que el mundo seguía su marcha, que los titulares importaban más que la presencia de un padre callado. Ruth preparaba tostadas con movimientos precisos, pero lo hacía sin ese ritmo suave de otras mañanas. Su mano temblaba apenas al cortar el pan. Valeria se asomó a la sala con el cabello suelto y expresión inquieta, los ojos viajando rápidos entre mi rostro, el sobre y las ventanas. Ignoraron el mensaje tácito. Allí había algo destinado a romper cualquier rutina. Me senté en la cabecera, dejando el bastón apoyado contra la silla, y me dediqué a observarlos un rato. La luz resaltaba el nombre de Valeria escrito sobre el sobre pardo, pequeño pero firme, visible sin esfuerzo para todos. Ruth fue la primera en fijarse, aunque disimuló su interés llevando la taza de café a los labios. Javier simplemente fingió desinterés, hojeando las páginas con brusquedad, pero el temblor de sus dedos lo delataba. Valeria avanzó despacio hasta la mesa sin atreverse a tocarlo. Hubo un momento en que nadie respiró. Se escuchaba el tintinear lejano de unos cubiertos, sonidos amortiguados por la cortina del miedo. Afuera, las ramas de un árbol rozaban el ventanal, acentuando el clima de espera.
Ruth finalmente se giró hacia Javier, buscando alguna instrucción muda en su expresión endurecida. No dijeron nada. El sobre seguía allí, inamovible, creciendo de importancia con cada minuto de indecisión. Sentí que era mi deber romper el hielo, pero opté por esperar. La dignidad muchas veces se defiende más con el silencio que con discursos. Valeria, al notar mi mirada calmada, se animó a preguntar con timidez: «¿Qué es eso, papá?». Su pregunta apenas fue un susurro, pero en la casa se sintió como un trueno. Ruth se tensó, apretando la servilleta entre los dedos, aguardando la reacción de Javier. Javier soltó el periódico de golpe, claramente irritado. Se inclinó sobre la mesa y, sin ningún disimulo, tomó el sobre. Lo miró unos segundos, como si esperara que yo explicara su contenido. Pero no le di la satisfacción de adelantarme. Mantuve mi postura serena, observando cómo el sobre cambiaba de mano. Valeria seguía de pie, los ojos abiertos y expectantes. Ruth, de pie tras la silla, se acercó un poco más, sin perder de vista cada gesto. La tensión se instaló como un tercero en la habitación, congelando el aire. Javier volteó el sobre varias veces, analizó la escritura del nombre, dudó si abrirlo o dejarlo intacto. Finalmente, rasgó el borde y sacó la nota, desdoblando con torpeza el papel que yo preparé la noche anterior. Sus labios primero le temblaron, luego se frunció el ceño, incapaz de ocultar la confusión. Ruth se acercó y echó una ojeada por encima de su hombro. Valeria se adelantó, poniendo una mano sobre la mesa, buscando vislumbrar el contenido de la nota. Ruth murmuró apenas: «Algo dejó tu abuelo». Nadie se atrevía a sentarse por completo. Apenas un suspiro, el ambiente se volvió todavía más tenso, como si la verdad estuviera a punto de aterrizar sobre todos nosotros. Yo aguardé en silencio, sintiendo que cada año de vida se acumulaba en esos pocos segundos. Javier leyó en voz alta algunas palabras, su tono entrecortado: «Valeria, confío en ti. Haz siempre lo correcto, abuelo». La nota era corta pero suficiente para generar un silencio abismal. Ruth le arrancó el papel de las manos, tratando de entender el verdadero significado detrás de esas líneas sencillas. Todo sucedía despacio, como si la casa resistiera a aceptar el giro inesperado. Valeria miró primero la nota, después me miró a mí. Nadie se movió enseguida. El sol avanzaba por la mesa, bañando el sobre ahora vacío y dejando expuesta la herida invisible que cruzaba la familia. Era el momento en que el notario aparecería. El ruido del timbre cortó la tensión y todos se sobresaltaron sin excepción. Caras de sorpresa y alarma se reflejaron en las ventanas. Valeria se enderezó. Ruth limpió con apuro las migajas. Javier cerró el sobre con manos torpes, todavía incapaz de ordenar el pensamiento. El timbre sonó otra vez, más urgente. Ruth fue a la puerta, Javier detrás de ella, y solo Valeria quedó a mi lado, confundida pero firme. Me miró con esa dulzura que aún cabía entre tanta herida. Yo asentí levemente, dándole la seguridad de que las respuestas estaban cerca. Afuera, el paso firme del notario por la vereda rompió el último lazo con la normalidad. Sentí una mezcla de alivio y vértigo mientras la puerta se abría. El notario, pulcro y sereno, entró con una carpeta en mano y saludó a todos con respeto. Vi las miradas cruzadas, los gestos rápidos, intentos de mantener el control frente a lo inevitable. El aire mismo parecía esperarlo. Las paredes, los retratos y hasta las sillas contenían el aliento. Era el momento de la verdad. Y todos, en secreto, sabíamos que nada volvería a ser igual. El notario entró con paso firme, la carpeta apretada bajo el brazo y los ojos serenos detrás de sus lentes. Saludó educadamente, sin aspavientos, y aguardó a que todos se acomodaran en torno a la mesa. El silencio era tan denso que cualquier palabra parecía una falta de respeto.
Ruth se sentó al lado de Javier, quienes cruzaban miradas tensas, mientras Valeria tomó asiento junto a mí, sus dedos inquietos jugando con el borde de la blusa. El notario colocó la carpeta sobre la mesa y la abrió despacio, dejando ver los papeles oficiales, el sobre ya conocido y algunos documentos adicionales. Explicó, con voz clara y pausada, que me había solicitado acudir para formalizar una decisión familiar importante. Hizo un repaso breve de las formalidades, mencionando que aquello requería la presencia de todos y que, una vez leído el documento, no habría marcha atrás. Los ojos de Javier se oscurecieron, intuyendo que no era un trámite común. Ruth, tensa, cruzó los brazos y murmuró algo que nadie escuchó con claridad. Yo mantuve la vista baja, confiando en que las palabras que había escrito serían suficientes. El notario ajustó sus lentes y leyó primero mi nota, tal como le pedí. La voz le salió neutra, sin temblor, pero la sencillez de las palabras llenó el ambiente de un peso real. Valeria, confío en ti. Haz siempre lo correcto. Abuelo. Apenas terminaron de oírlo, vi cómo Valeria se quedaba inmóvil, el gesto en su rostro mezclado de sorpresa y algún tipo de orgullo silencioso. Fue Ruth la que habló primero. ¿Qué significa esto?, lanzando la pregunta al aire como si buscara un salvavidas. El hombre la miró con calma y respondió que la nota acompañaba una disposición legal explícita, la cual procedería a exponer enseguida. Abrió el siguiente documento con parsimonia y, mirando a cada uno, comenzó a recitar los datos de la escritura. El tono era solemne, nombres completos, fechas, descripciones del inmueble, cláusulas finales. Cada palabra caía como un ladrillo, construyendo el muro de la verdad frente a sus propios ojos. Javier trató de interrumpir en un par de ocasiones, sin lograrlo. Valeria, absorta, apenas parpadeaba. Sentí el vértigo de los momentos cruciales, esos donde el tiempo parece doblarse sobre sí mismo. Recordé fugazmente la primera vez que sostuve la llave de la casa y la tarde en que colgamos el primer cuadro familiar. El pasado era un río potente, pero el presente exigía claridad. El notario prosiguió sin ceder a presiones ni ansiedades hasta llegar a la cláusula crucial, la transferencia del bien no a Javier ni Ruth, sino a Valeria por su integridad y afecto constante. Ruth se crispó en la silla y alzó la voz, exigiendo explicaciones. ¿Por qué a ella? ¿Cómo se atreve usted a...? El notario levantó una mano, pidiendo respeto, y leyó en voz alta la justificación legal. El derecho del titular a decidir libremente. Explicó de manera sencilla que el acto había sido voluntario, que era mi deseo, y así constaba en el acta que él mismo presenció y validó. Javier se hundió en la silla, los puños cerrados bajo la mesa, incapaz ahora de sostenerme la mirada. Valeria empezó a temblar entre el susto y la emoción. Sus ojos húmedos buscaron los míos y yo le sonreí con un gesto corto, diciéndole sin palabras que nada malo podría pasarnos mientras actuáramos con rectitud. Nadie más habló durante un largo minuto. La casa entera parecía prestar atención al dictado del destino. El notario, paciente, repasó los detalles finales y preguntó si alguien tenía alguna objeción formal que constara en actas. Javier, en tono áspero, repitió varias veces que aquello era un error, que no podía permitirse semejante afrenta a la lógica de la familia. Ruth sollozó, entre rabia y resignación. El notario tomó nota con calma, recordando que toda objeción debía sustentarla la propia ley, no el resentimiento. El documento es claro, la voluntad también, dictó con profesionalidad. Un último silencio cayó sobre todos, esta vez más amargo que tenso. Sentí un leve alivio, como si por fin pudiera soltar el aire que llevaba apretando en el pecho desde la noche anterior. Observé a Valeria,
todavía atónita, leyendo una y otra vez la nota en sus manos. Ruth y Javier se miraban como si no reconocieran el rumbo de la mañana. El notario guardó los papeles en la carpeta, se levantó con dignidad y cerró la reunión con una frase simple pero inolvidable. Es su derecho. Valeria, al escuchar eso, soltó un suspiro contenido y apretó la nota contra el pecho. Me tomó la mano debajo de la mesa y en el gesto sentí que renacía la alianza más básica de la vida, la de los que se cuidan sin pedir nada a cambio. Javier, frustrado, se levantó antes de que nadie pudiera decir otra palabra. El sol avanzaba por la mesa, iluminando el sobre vacío justo en el centro, como una línea divisoria entre el ayer y lo que ya no volvería. Me quedé sentado, contemplando despacio los rostros de mi familia, entendiendo que la verdadera justicia a veces llega en silencio, sin estruendo ni fiestas. El notario, ya en la puerta, me miró de reojo y asintió una vez, reconociendo el valor de las decisiones que no buscan venganza, sino paz. Valeria aún no soltaba mi mano. En ese apretón mudo sentimos ambos que la vida acababa de girar de manera irrevocable. El silencio que siguió a la lectura de la escritura fue tan espeso que nadie se atrevió a mover un dedo. Valeria, con la nota apretada entre las manos, me miró en busca de apoyo y se lo di con un leve asentimiento. Javier fue el primero en romper la quietud. Golpeando la mesa con el puño, su voz áspera atravesó la sala. «Esto no puede ser». La frase se quedó flotando, sin respuesta inmediata, porque el notario ya había dejado claro que todo era legal y que mi voluntad prevalecía. Ruth intentó tomar el documento, pero el notario la interceptó, recordándole que no podía alterar los papeles firmados esa mañana. Valeria miró a su padre, a su madre y de nuevo a mí antes de colocarse de pie. Se veía más alta, más firme que nunca, con lágrimas contenidas brillando en los ojos. Durante un instante pensé que vacilaría, pero en vez de eso acercó la escritura al pecho y murmuró: «Abuelo confió en mí». Sus palabras, suaves pero decididas, marcaron una línea que ni el orgullo ni la rabia de Javier serían capaces de borrar. Sentí una punzada de alivio y tristeza mezcladas, viendo cómo el relevo silencioso de la dignidad pasaba a las manos jóvenes de la familia. Ruth buscó argumentos, levantando la voz. «No es justo, Valeria. No puedes aceptar eso sabiendo todo lo que hemos hecho». Valeria, con los labios temblorosos, se limitó a negarse. No hubo reproche, solo un respeto profundo por el acto que acababa de cambiarlo todo. Javier replicó, acusando al notario: «Seguro hay un error. Quiero revisar cada línea». El hombre lo miró fijo y respondió claro: «La ley es la ley, señor. La decisión está tomada y sellada por voluntad expresa». La casa entera parecía contener la respiración. Tomé aire profundamente, agradecido por poder presenciar, todavía en vida, una justicia que llega sin alaraca, en voz baja pero inamovible. Ruth rompió en llanto, el llanto amargo de quien no soporta perder el control, y salió de la habitación moviendo los hombros de rabia. Javier, incapaz de manejar el giro, se quedó sentado, la furia apagándose poco a poco en sus pupilas. Valeria cruzó la sala hasta donde yo permanecía, me rodeó con los brazos con una fuerza discreta y cálida. Sentí la temblorosa constancia de sus manos, la sinceridad de quien cuida sin condiciones. En ese abrazo silencioso noté cómo el ciclo cerraba, cómo todo el viejo cansancio y vergüenza se borraban un poco ante la gratitud sencilla de mi nieta. No fue un reencuentro espectacular, pero sí pleno de sentido. Ruth regresó solo para ver de reojo la escena. «Vas a lamentarlo, Valeria», lanzó, pero no encontró eco en su hija. Javier finalmente se incorporó, mirando al suelo, sin palabras.
Valeria se separó de mí para dirigirse al notario, devolviéndole la carpeta cerrada y agradeciéndole con la voz pequeña, pero honesta. El hombre asintió, dándole peso al gesto, y preparó su salida, sabiendo bien que su trabajo ya estaba cumplido. Afuera, la luz del día era más nítida. Me levanté despacio, ayudado por mi bastón, y observé cómo Valeria sostenía la escritura con ambas manos. Javier caminó hacia la puerta, dudando si regresar o marcharse. Solo Valeria lo detuvo con la mirada. No hubo rencores explícitos, solo esa distancia inevitable entre quienes deciden honrar el amor y quienes prefieren reclamar por lo que nunca supieron cuidar realmente. Me acerqué a Valeria y en voz baja le susurré: «La dignidad no se hereda, se construye». Ella asintió y en sus ojos vi reflejada la determinación de mantener intacto lo que realmente importa, más allá de los papeles, los gritos y las rabias. Ruth y Javier terminaron por abandonar la sala, dejando un vacío discreto pero menos hostil que antes. Respiré tranquilo por primera vez en semanas. El notario, justo antes de irse, volvió a mirar a Valeria. «Recuerda que ahora es tu responsabilidad cuidar lo que se te confía», dijo con suavidad. Ella juró hacerlo, y yo sentí que el futuro de esta casa y de todo lo bueno que aún cabía en ella estaba en buenas manos. Por primera vez en mucho tiempo creí en el porvenir, en la posibilidad de un nuevo ciclo. Nos quedamos un tiempo en silencio, sentados al borde de la mesa, con la luz del sol bañando los papeles y la nota a la vista. Valeria acarició mi mano, sus pulgares temblando aún por la emoción. Afuera, los árboles mecían sus hojas, el mundo seguía girando, como si bendijera en voz baja esa pequeña gran reparación. Cerré los ojos, agradecido, dejando que la calma bajara sobre mis hombros. Valeria sonrió a través de las lágrimas y soltó la nota para secarse el rostro. Me acerqué y le di un consejo sencillo. Nada es para siempre, hija, pero hay gestos que perduran más que los objetos. Ella me abrazó otra vez, esta vez sin miedo ni secretos. Por fin, en esa sala donde antes solo cabía la tensión, pudo instalarse la sensación de un principio nuevo, aún frágil, pero real. Mientras la tarde se colaba despacio por las ventanas, la escritura cambió oficialmente de manos. Ya no sentía amargura ni rabia, solo la serenidad de saber que di el paso correcto, aunque nadie lo aplaudiera. Valeria, mi mayor tesoro, me confirmó en silencio que los vínculos de amor pueden desafiar el peor de los desprecios. La dignidad, comprendí, es un derecho que uno mismo decide no soltar jamás. La luz del atardecer se colaba por entre los árboles del jardín, tiñendo de dorado el césped y los bancos viejos. Allí, Valeria y yo nos sentamos en silencio, compartiendo el aire fresco que aún quedaba después del ajetreo de la mañana. El sobre con la escritura descansaba entre nosotros, intacto, símbolo de un nuevo comienzo y también del cierre de una historia larga y a veces dolorosa. Valeria sostenía mi mano. El pulso de sus dedos jóvenes transmitía una ternura que hacía años no sentía. Nadie más estaba allí. Ruth y Javier se habían marchado temprano, sus rostros abatidos, las palabras pendientes flotando en el aire. La casa detrás de nosotros parecía más amplia, como si la partida de quienes no supieron valorar su techo la hubiera limpiado de un peso invisible. Los pájaros saltaban de rama en rama, ajenos a la batalla doméstica, indiferentes al giro silencioso de la vida humana. Me permití cerrar los ojos un instante, dejando que el viento moviera mi cabello canoso y fijando la sensación de paz en la memoria. Valeria no decía nada, pero su presencia nutría el ambiente de una dignidad renovada, esa que solo crece entre quienes se reconocen sin palabras. Recordé a mi esposa en ese mismo jardín, riendo con Valeria de niña, las dos jugando con las hojas caídas mientras yo leía el periódico desde la sombra.
Esa imagen me acompañó tantas veces en el silencio de la soledad, y hoy parecía regresar no como nostalgia, sino como promesa cumplida. Valeria se inclinó sobre mi hombro, apoyando la cabeza suavemente, la confianza plena en su gesto. Sentí que todo sacrificio valió la pena para proteger esa pureza y el derecho a un hogar sin reproches. Me animé a hablar primero, con la voz calmada por la reconciliación interna. Nadie debe cargar con el desprecio. Haz lo correcto, aunque no lo esperen, le susurré, sabiendo que el consejo valía más aquí, bajo este sol, que en cualquier acta notarial. Valeria asintió, sus ojos brillando como cuando era niña, y escuchaba historias antes de dormir. Su madurez había crecido en días por todo lo que debió soportar de adultos incapaces de ver lo esencial. El silencio entre ambos no era incómodo, era un refugio. Los sonidos lejanos de la ciudad apenas alcanzaban estos metros de césped y por momentos creí escuchar entre ellos la risa apagada de mi esposa, aprobando desde otro tiempo. Valeria giró el sobre lentamente entre sus manos, como quien sopesa tanto el peso del papel como el del significado. No hubo llanto, ni palabras demasiado grandes, solo el flujo manso de la tarde envolviéndonos de dignidad suave. Me tomé unos segundos para repasar mentalmente el camino recorrido. La humillación, la rabia, el cansancio y la elección de actuar en silencio, de no pelear con insultos, sino con gestos que la familia nunca olvidará. Valeria me miró fijo, sus mejillas iluminadas por los últimos rayos del sol, y me prometió en voz baja: «Siempre voy a cuidar esta casa». Sentí que ese voto sellaba algo más grande que cualquiera de nosotros. Los pasos de Javier y Ruth resonaron lejanos. Salieron por la puerta sin decir adiós ni pedir excusas. Lo seguí con la mirada solo un momento, sin amargura. Aprendí que no todos sabrán entender la dignidad ni la justicia si van de la mano del rencor. Ahora era el momento de dejar ir y de abrir espacio a una paz nueva, aunque silenciosa. La casa, por fin, podía respirar tranquila. Las sombras crecían en el jardín y la luz dorada se colaba a través de las ramas, pintando figuras caprichosas en el suelo. Nos quedamos allí mientras la noche se acercaba lenta, pero sin apuro. La firmeza de Valeria, el sobre en medio, y mi mano sobre la suya tejieron en ese instante una red de cuidado recíproco. Por fin podía respirar, por fin la carga no era solo mía. Pensé entonces en todos los abuelos y abuelas que pasan los días tragando desprecios y soledades, en cuantos callan hasta borrar su propia voz, esperando que alguien reconozca su verdadero valor. Por eso susurré lo poco que sé, esperando que también tú, que me escuchas, sientas que la dignidad no se negocia. En el silencio, uno puede encontrar la fuerza para decir basta y reparar, aunque sea con un único acto. Valeria me abrazó de nuevo, esta vez con la firmeza de quien asume su lugar. Supe que la casa, los recuerdos y la decisión estarían en buenas manos. No necesitábamos más testigos. La historia ya estaba escrita y la paz, aunque sencilla, era absoluta. Frente al horizonte, nos quedamos en silencio, dejando que el tiempo hiciera su trabajo y el futuro se acomodara por fin del lado correcto. Antes de entrar, recogimos juntos el sobre y nos dirigimos a la puerta despidiéndonos del crepúsculo. Sabía que la noche siguiente el mundo sería otro, más liviano, más justo para quienes entienden el valor del respeto sencillo. Valeria cruzó el umbral sin miedo, sin pedir permiso a nadie, y yo la seguí, sintiendo que esa casa volvería a ser un refugio y no un campo de batalla. Así termina esta historia, pero no la lección. Si alguna vez sientes que te arrancan el lugar, mira hacia adentro y recuerda, nadie puede quitarte la dignidad si decides sostenerla en silencio. Agradezco a quien escucha,
a quien acompaña con el corazón abierto. A veces, el silencio es la mejor respuesta y también la mayor victoria. Gracias por escucharme hasta el final, de verdad. Si esta historia te tocó, te invito a suscribirte a La Voz del Abuelo, activar la campanita y compartir el video con alguien que valore la calma y el respeto. Cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil como la mía. Aquí te leo siempre. Cada día nos encontramos con nuevas historias y, a veces, un simple papel puede cambiar el rumbo del hogar. Gracias por tu compañía sincera. Nunca es tarde para empezar de nuevo.